Se ha emitido la Ley 30.225, que pronto entrará en vigencia y por tanto es importante precisar alcances con relación al ámbito de aplicación y los supuestos de inaplicación. Con relación al ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta siempre dos aspectos. El aspecto subjetivo, es decir, quienes están obligados a sujetar sus procedimientos de contratación a las normas de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y en principio todas las entidades del Estado. Sean estas entidades del gobierno nacional, sean estas entidades del gobierno regional o sean estas entidades del gobierno local. En principio, todas las entidades tienen la obligación de sujetar sus procedimientos de contratación de bienes, servicios y obras a la Ley de Contrataciones y a su reglamento. Solo no van a aplicar la Ley de Contrataciones y su reglamento a aquellas entidades que tengan un régimen especial, como es el caso, por ejemplo, de Petroperú. Petroperú tiene una ley especial que le habilita a no aplicar la Ley de Contrataciones como norma general para la realización de sus procesos de contratación de bienes, servicios y obras. Y así hay una serie de regímenes especiales que se encuentran vigentes donde estas entidades que tienen un tratamiento especial, que tienen un tratamiento distinto, no sujetan sus procedimientos de contratación a la Ley de Contrataciones y a su reglamento. Ese es en cuanto al ámbito subjetivo, es decir, quiénes están obligados a. En el ámbito objetivo tenemos la idea de para qué se llevan a cabo esos procesos de contratación. Y en este caso debemos indicar que el objeto de la realización de esos procesos de contratación es proveerse de bienes, servicios, contratar la ejecución de obras para el cumplimiento de sus metas y objetivos, donde la entidad va a pagar directamente la retribución o el precio correspondiente al proveedor o al contratista con fondos públicos. Ese es el segundo elemento entonces que hay que tener en cuenta para determinar el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones y su reglamento. Es decir, cuando las entidades llevan a cabo procesos de contratación para los efectos de proveerse de bienes, servicios y obras y la retribución o el precio correspondiente lo efectúan a través de fondos públicos, esa contratación está dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones y su reglamento. Por tanto, siempre para definir cuándo una entidad está dentro del ámbito de aplicación de la ley y su reglamento, debe evaluarse permanentemente ese ámbito subjetivo, quién es, y el ámbito objetivo, para qué, proveerse de bienes, servicios y obras, y con qué, mediante el pago a través de fondos públicos. La ley establece una relación de entidades que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la ley. Solamente vamos a referir lo que señala la norma. Por ejemplo, los ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y sus programas y proyectos, los gobiernos locales, sus programas y proyectos, las universidades públicas, la sociedad de beneficencia y junta de participación social, las empresas del Estado pertenecientes a los 3 niveles de gobierno, los fondos públicos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho público o privado. En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional de Perú y órganos desconcentrados, también expresamente se señala. Y en general hay una norma que puede involucrar a instituciones, a entidades que se puedan crear en el futuro. Por eso tiene una especie de norma que puede involucrar todas esas organizaciones. Señala otras organizaciones que utilizan fondos públicos para proveerse de bienes, servicios y obras. Y eso recogiendo un poco el concepto que hemos señalado antes del ámbito subjetivo y del ámbito objetivo de aplicación de la norma. Eso por una parte. ¿Quiénes están obligados? ¿Para qué? ¿Y con qué? ¿No? El segundo aspecto que debemos señalar es, dado que la regla general es que todas las entidades del Estado, en principio, salvo aquellas que tengan un régimen especial, deben aplicar los procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones y en su reglamento para proveerse de bienes, servicios y obras cuya retribución o precio pagan con fondos públicos, debemos identificar qué contrataciones, no obstante que son llevadas a cabo por entidades públicas, no obstante que se pagan con fondos públicos, qué contrataciones están fuera del ámbito de aplicación de la norma. Y eso ya es por razones de conveniencia, por razones de
que tienen un régimen especial propio, ¿no? Esas contrataciones no están dentro del ámbito de aplicación. Y esos son lo que nosotros conocemos como supuestos de inaplicación. La nueva ley de contrataciones, la ley 30.225, tiene una novedad con relación al régimen actual. ¿Qué es lo que señala esta nueva norma? Establece dos grupos de supuestos de inaplicación de la norma. Hay un primer grupo a los que denomina supuestos de inaplicación, donde no hay ni siquiera la participación de la supervisión del OCE, donde esas contrataciones, el trámite, el procedimiento, no se sujeta a la ley de contrataciones porque tienen un régimen propio. Estos supuestos son los siguientes: los contratos bancarios y financieros, las contrataciones que realizan los órganos de servicio exterior exclusivamente para el funcionamiento y gestión fuera del territorio nacional. Por tanto, las contrataciones que se realicen dentro del territorio nacional sí están dentro del ámbito de aplicación de la ley. Las contrataciones que efectúen el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la realización en el Perú de la transmisión de mando supremo y de cumbres internacionales previamente declarados de interés nacional y sus eventos conexos, que cuente con la participación de jefes de Estado, jefes de gobierno, así como de altos dignatarios y comisionados, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los tratados u otros compromisos internacionales que incluyan disposiciones en materia de contratación pública de los que el Perú es parte. Esta última parte de la norma es importante. Aun cuando estemos frente a contrataciones que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores, para atender eventos de esta naturaleza, y el monto de esas contrataciones estén dentro del ámbito de aplicación, dentro de los umbrales de aplicación de Tratado de Libre Comercio, esas contrataciones que estén dentro de esos umbrales tendrán que sujetarse a la ley de contratación. No estaríamos entonces frente a un supuesto de inaplicación. El otro supuesto de inaplicación son la contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en la presente norma y su reglamento, es decir, la contratación que se lleva a cabo de los notarios para que den fe de los actos públicos, por ejemplo. Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación, instituciones arbitrales, miembros o adjudicatores de la Junta de Resolución de Disputas y demás derivado de la función conciliatoria, arbitral y de los otros medios de solución de controversias previstos en la ley y en el reglamento. La contratación de estos servicios también pueden hacerse directamente, no están dentro de la aplicación de la norma, cualquiera sea su monto. Las contrataciones realizadas de acuerdo con exigencias y procedimientos específicos de organismos internacionales, estados o entidades cooperantes, siempre que se deriven de operaciones de endeudamiento externo y donaciones ligadas a dichas operaciones. Es decir, cuando un organismo internacional realiza un préstamo al Estado peruano y con esos fondos que provienen de esos préstamos se llevan a cabo la contratación de bienes, servicios y obras, esas contrataciones no están dentro del ámbito de aplicación de la norma porque se aplican los procedimientos, las políticas establecidas por esos organismos internacionales. Luego tenemos los contratos de locación de servicios celebrados con presidentes de directorio que desempeñan funciones a tiempo completo en las entidades o empresas del Estado. Aquí se ha establecido por razón de conveniencia, por el tema de confianza que debe existir en la designación y contratación de presidentes de directorio que conducen a las entidades, a las empresas del Estado, se ha considerado conveniente excluirlos del ámbito de aplicación de la norma. Luego tenemos la compra de bienes que realizan las entidades mediante remate público. El remate público tiene toda una tónica, toda una mecánica totalmente distinta de los procesos de contratación llevada a cabo por las entidades del Estado. Por eso es que se ha considerado conveniente excluirlos del ámbito de aplicación de la norma. Hemos visto este primer grupo de supuestos de exclusión, donde para llevar a cabo el proceso de contratación no se aplican las normas, los parámetros, los procedimientos previstos en la ley ni en su reglamento. Y además, donde el OCE no tiene competencia absoluta para los efectos de ejercer su labor de supervisión. Cada una de esas entidades serán ya objeto de control posterior por la Contraloría General de la República, pero específicamente el OCE no tiene competencia para supervisar. Pero hay otro grupo, establecidos en la nueva ley de contrataciones, que son supuestos excluidos del ámbito de aplicación donde el OCE sí ejerce labores de supervisión. Y aquí es importante que quede claro.
Estos procedimientos de contratación, estas contrataciones que están dentro de esos supuestos de exclusión, tampoco se aplica la ley de contrataciones ni su reglamento para el trámite de la contratación. Es decir, no se aplica las disposiciones para los métodos de contratación, de licitación, de concurso público, que están previstos, ni adjudicación simplificada, ni comparación de los métodos de contratación previstos en la ley de contrataciones, no se aplica a esos procedimientos de contratación. Se aplican las normas pertinentes que rigen cada una de esas acciones. En ese sentido, es importante tener claro, en estos supuestos de aplicación, vuelvo a reiterar, para el tema del proceso de contratación propiamente dicha, no se aplica la ley ni su reglamento. Pero sí, y esa es la diferencia con relación al primer grupo, en estos casos sí el OCE va a ejercer las labores de supervisión. ¿Cuáles son esas contrataciones que, no obstante estar excluidos del ámbito de aplicación de la norma, sí van a estar sujetos a la supervisión del OCE? Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias. Un poco de la mano, concordando con la finalidad que tiene la nueva ley de la gestión por resultados, se ha considerado conveniente que las compras menores a 8 UITs darle mayor flexibilidad, mayor celeridad, de tal manera que estas compras menores a 8 UITs no están dentro del ámbito de aplicación. Pero no obstante ello, el OCE sí va a ejercer labores de supervisión. Esto lo hará a través, fundamentalmente, de aspectos de registro en el SEACE. Uno, verificar que a través de estas compras menores a 8 UITs no se esté incurriendo en fraccionamiento, es decir, que no hayan varias compras menores a 8 UITs para evitar la aplicación de la ley de contrataciones. El otro supuesto que prevé la normativa como supuesto de exclusión, pero sujeto al ámbito de supervisión del OCE, son las contrataciones de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de contar con más de un proveedor. Eso se refiere a servicios públicos como luz, agua, telecomunicaciones, pero el requisito para que no esté dentro del ámbito de aplicación es que no haya la posibilidad en ese ámbito jurisdiccional de que se pueda contratar con más de un proveedor. Es decir, que no haya dos proveedores que puedan suministrar ese bien, ese servicio público a las entidades de esa jurisdicción territorial. En ese sentido, ese es el requisito que establece la norma para que se considere como supuesto de inaplicación. Por tanto, supongamos aquí en Lima, si se quiere contratar servicios de telefonía, sabemos todos que aquí hay más de un proveedor. Por tanto, cualquier contratación que tenga por objeto la contratación de un servicio de telefonía aquí en Lima, necesariamente, siempre y cuando el monto de la contratación sea mayor a 8 UITs, estará dentro del ámbito de aplicación. Porque la condición necesaria para que sea un supuesto de inaplicación es que solamente haya un único proveedor y no haya la posibilidad de que haya una competencia en esa jurisdicción. El otro supuesto de inaplicación, donde el OCE ejerce labores de supervisión, es en los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscritos entre entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función que por ley le corresponde, y no se persigan fines de lucro. Los convenios a que se refiere el presente literal en ningún caso se utilizan para encargar la realización de las actuaciones preparatorias para los procedimientos de selección. Aquí es importante tener en cuenta que el ánimo que persigue a estos convenios, como su nombre señala, es la colaboración entre entidades. Aquí no debe haber el ánimo de lucro, es decir, no debe ocultar la celebración de un contrato entre dos entidades. Aquí fundamentalmente se trata de, yo colaboro contigo para que después yo posteriormente pueda colaborar, para que posteriormente tú puedas colaborar conmigo. Ánimo de colaboración permanente que debe haber entre las instituciones públicas. No obstante, debemos tener en cuenta que en estos convenios de colaboración, muy excepcionalmente, podría darse supuestos en que para ejecutar la colaboración de una entidad a otra, esta entidad colaborante pueda requerir la contratación de bienes, servicios y obras. En esos casos, cuando esta entidad colaborante requiera la realización de contratación de servicios o de bienes, tendrá que llevar a cabo los procedimientos de selección correspondientes, sujetando, de acuerdo al monto de la contratación, a los métodos de contratación que prevé la ley 30.225. El otro supuesto
de contratación excluido del ámbito de aplicación de la norma, pero sujeto a la supervisión del OCE, son las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, Estado o entidades cooperantes, que se deriven de donaciones efectuadas por estos, siempre que dichas donaciones representen por lo menos el 25% del monto total de las contrataciones involucradas en el convenio suscrito, para tal efecto o provengan de organismos multilaterales financieros. ¿Qué significa esto? Hay contrataciones que se llevan a cabo como consecuencia de acuerdos de colaboración, de asistencia técnica, que se lleva a cabo con organismos internacionales, estados o entidades cooperantes. En estos casos, para que las contrataciones que deriven de esos convenios no se apliquen de las normas de la ley y su reglamento, es necesario que esas entidades cooperantes efectivamente financien por lo menos el 25% del monto de las contrataciones involucradas en esos convenios. Si no alcanzan ese porcentaje mínimo, toda contratación tiene que sujetarse a la ley de contrataciones y a su reglamento. No nos olvidemos, ¿no? Esas donaciones, vuelvo a reiterar, deben ser por lo menos el 25%. Si no alcanzan ese tope mínimo, la contratación que lleve a cabo una entidad dentro de los alcances de ese convenio de colaboración o de cooperación, como denomina la norma, se sujetarán a la ley y a su reglamento. Finalmente, tenemos otras contrataciones que están fuera del ámbito de aplicación, pero que van a ser sujeto de supervisión por el OCE, como son las contrataciones que realiza el Estado peruano con otros estados, ¿no? Hay acuerdos que llevan a cabo directamente entre estados. En el tema de contrataciones, esas contrataciones se sujetan a las reglas establecidas en esos acuerdos bilaterales que celebra el Estado peruano con otro Estado. Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país, cuando se sustente la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación que prevé la ley. Aquí estamos en los casos en que en el mercado nacional no haya ningún proveedor y no haya la posibilidad de aplicar un método de contratación previsto en la ley, y por eso sea necesario recurrir a un proveedor extranjero. Cuando eso ocurra, cuando no haya la posibilidad de, aplicando alguno de los métodos de contratación previstos en la ley de contrataciones, que se pueda lograr que un proveedor, inclusive del extranjero, pueda participar en ese proceso, en esos casos, ¿no? La norma prevé que tu entidad puedes acudir a un proveedor no domiciliado y, por tanto, contratar fuera del ámbito de aplicación. Pero todas esas contrataciones que acabamos de mencionar sí van a ser objeto, van a poder ser supervisadas por el OCE dentro de su labor de supervisión que establece la norma. Muchas gracias por su atención.